Buen día, compañeros, licenciada. El día de hoy voy a estar exponiendo el caso de las dos R versus Guatemala respecto a nuestra clase de derechos humanos. El caso 2R es un caso muy representativo a la violación de los derechos humanos. Fue una masacre realizada en los años 80 durante el conflicto armado interno en Guatemala. Pero ¿quiénes eran? Esta comunidad de 2R, ¿quiénes eran? Creo que en el paso del tiempo muchas personas han olvidado su historia, pero la comunidad integrada por campesinos, la mayoría de origen indígena, se habían reunido ahí desde el año 78, cuando el gobierno del expresidente Lucas García inició un reparto gratuito de tierras. Las personas que conformaban esta comunidad eran campesinos, personas muy humildes pero trabajadoras. Ellos trabajaban en agricultura y como en esta realidad ellos, toda su familia, trabajaban en el campo produciendo para vender en las ciudades. Como tal, estaban organizados, tenían su escuela, tenían su iglesia, estaban construyendo un pozo que era el que abastecía de agua tanto a la comunidad como su siembra y los animales que criaban. Por lo tanto, eh, uno puede consultar y pensar qué causó la muerte de esta comunidad, pero sobre todo, ¿por qué? ¿Qué fue lo que ellos hicieron que causó que los aniquilaran? Porque a ellos los arrasaron. Esta es una imagen de niños actualmente que van a su colegio, estudian, son felices, ríen, tienen actividades. El Estado los protege, sus familias los protegen. ¿Qué hacía distinto a los niños de 2Rs a estos que actualmente viven, a nuestros hijos que actualmente viven? ¿Por qué a ellos no se les protegió? ¿Por qué a ellos se les trató como criminales? Tanto así que los asesinaron. En las presentes imágenes ustedes pueden ver a un grupo de niños en sus actividades escolares, como los anteriores. Estos eran los niños de 2Rs, poco antes de la masacre. Todos los niños que ustedes observan aquí fueron asesinados. Testigos de ellos fueron las escuelas y las iglesias donde fueron encerrados por grupos paramilitares que llegaron a esta comunidad, que ultrajaron a sus niñas, a sus mujeres, asesinaron cruelmente a sus hombres. Lamentablemente no hubo protección de sus derechos humanos, derechos básicos como es la vida, derecho a la familia, derecho a la integridad como persona, todos fueron totalmente violentados. Todos aquellos artículos, leyes y decretos que ya una persona posee solo con el hecho de nacer, fueron violentados por estos grupos paramilitares. Muchos preguntan, ¿en Guatemala hubo genocidio? Podemos ampliar la respuesta iniciando con este personaje, Ríos Montt. 100.000 muertes en el corto tiempo que estuvo él en el gobierno. Casi 10 masacres por mes. Ahí podemos decir realmente que esta persona, aunque él dijo que no estuvo implicado directamente, puede ser que él no tomó el fusil y le disparó a cada uno de los asesinados, pero todos estaban bajo su autoridad, todo estaba bajo su conocimiento. Si él realmente lo permitió, es tan genocida y tan asesino, a mi criterio, como cualquiera que haya empuñado un arma. Entonces sí, para mí sí hubo genocidio en Guatemala. Lamentablemente lo hubo. Y muchos quedaron en la impunidad. La cronología del tiempo del caso 2R se inicia en el 82, pero tenemos que tener en contexto que el conflicto armado interno en Guatemala tuvo mucho que ver, que fue entre 1960 a 1996. En el año 82, Ríos Montt asumió el poder. Este personaje se consideró cruel, racista, un genocida a nivel nacional e internacional. Se calcula que hubieron 100.000 muertos en su periodo de gobierno, lo que indicaba un promedio de 100 masacres por mes. En el año 82, igualmente, el grupo de la guerrilla se levantó contra este personaje, encabezados por líderes estudiantiles, ex soldados y la comunidad campesina. Otro personaje en contexto serían los
caiviles, que es una fuerza élite en Guatemala. El 7 de diciembre de 1982, la comunidad de Ocerres fue masacrada por un grupo de caiviles que llegaron, asesinando a hombres, mujeres, niños. Las mujeres y los niños fueron también violadas, eliminando en sí todo derecho humano que pudieran tener todas estas personas. Asimismo, pudieron saquear todo lo que encontraron en sus caminos sin escuchar, buscando, según ellos, a personas guerrilleras que habitaban o que eran solapadas por estas personas de la comunidad, buscando armas que les habían robado en un conflicto en días anteriores, pero que esta comunidad no tenía nada que ver con ese conflicto sucedido. Por supuesto que nadie se hizo responsable por esta masacre, pero los grupos de familias y Fandegua en el año 94 lograron contratar un grupo de antropólogos sin ayuda del gobierno de Guatemala. Y este grupo de antropólogos logró encontrar en un pozo 167 cadáveres. 62 de ellos eran niños menores de 12 años, en un promedio de 7 años de vida de cada uno. Los familiares hicieron todo lo posible, agotaron todos los recursos, colocaron todas las denuncias pertinentes en los juzgados correspondientes, pero ninguno pudo dar respuesta o dar el proceso correcto para las denuncias interpuestas por los familiares. El 13 de septiembre de 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, coloca una demanda contra la República de Guatemala, después de agotar todas las vías legales, ya que habían interpuesto muchos amparos que no permitía el debido proceso. En el año 99, Fandegua y los familiares de estas personas masacradas lograron identificar a 18 personas de los caiviles que llegaron a hacer la masacre en el 82, 7 de los cuales ya han sido capturados, 8 están prófugos y 2 ya han fallecido. En el año 2008, y al ver que el proceso no avanzaba, Fandegua demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuevamente al gobierno de Guatemala. En el año 2011, solo 4 de los 58 caiviles que llegaron a realizar esta masacre fueron condenados. Entre ellos, juntaron 6.000 años de prisión por las 201 muertes. El conflicto armado fue un proceso muy doloroso para la comunidad guatemalteca que duró más de 30 años. Este inició en 1960 y terminó en 1996 con la firma de la paz. Los caiviles, que son una fuerza élite en Guatemala, son reconocidos como el cuerpo militar élite de América Latina, con más capacidad de resistencia y ferocidad, pero también por ser en el pasado autores de ejecuciones sumarias, violaciones, torturas cometidas contra la insurgencia y la población civil, como la ocurrida en la masacre de la comunidad de Dos Cerros. La matanza en el parcelamiento de Dos Cerros ocurrió el 7 de diciembre del 82. Se dicen que fueron 40 caiviles o más que ingresaron a este parcelamiento. 250 pobladores fueron asesinados en diciembre de ese año por elementos del ejército durante ese régimen de Fray Henry Montt. Los dos sobrevivientes, o uno de ellos en especial que recuerda todo el proceso, recuerda como una de las mujeres que ya iban a ser masacradas indicaba que no las mataran como perros, porque se sentían como animales ya que no respetaron ninguno de sus derechos. Estos soldados llegaron y sacaron a las personas de sus casas, a las mujeres, a los niños, a los hombres y los jovencitos, a los niños los encerraron en la escuela, a las mujeres y las niñas en la iglesia evangélica que ellos tenían. Y fueron tantas los golpes y las torturas que le hicieron que muchos de los hombres murieron con estas palizas. Comenzaron a saquear todo lo que pudieron en las casas buscando las armas, pero no encontraron ninguna de ellas. Lamentablemente, eh, ellos los vincularon con las FARC, porque ese era el nombre o las iniciales de las personas que les habían dado estos lotes en que estos campesinos sembraban y podían cultivar para su supervivencia.
En estas imágenes podemos observar el pozo en el que era una fuente de agua que habían construido para suministrar agua para la comunidad, para sus plantaciones y para los animales, y que se convirtió en el cementerio clandestino de estas personas, en un foso lleno de cadáveres frescos. Realmente fue lamentable el descubrimiento que pudieron realizar, pero gracias a ello se pudo hacer todas las gestiones correspondientes para poder abogar por los derechos de estas personas que fueron asesinadas. Lamentablemente, eh, no se pudo llevar en contexto porque la ley no amparaba a las personas que fueron ejecutadas. Poco a poco fueron siendo exhumados los cadáveres. Las personas sabían quiénes habían asesinado a sus familiares. Muchos de ellos tenían miedo de hacer las denuncias respectivas porque era ponerse de enemigo del Estado. El Estado era de tal forma que no permitía ni le respetaba los derechos a su pueblo, a sus ciudadanos. Ellos tenían impunidad absoluta y podían ejecutar, matar, violar sin que nadie pudiese hacer nada al respecto. Entre ellos se fueron encontrando los cadáveres de muchos de los niños que estamos viendo en pantalla, que fueron parte de esta comunidad. Algunos familiares trataban de localizar entre los cadáveres algunos de sus seres que ellos querían o que amaron en vida para poderles darle la cristiana sepultura. Esto provocó que mucha gente se alzara su voz, hicieron muchas campañas, se levantaron protestas por la masacre, porque esto no tenía por qué olvidarse. Salomón Armando Gómez fue uno de los sobrevivientes. Él narra su historia e indica que cuando él era niño fue con su hermano a esta comunidad a buscar una medicina, ya que su mamá estaba enferma. Pero al llegar encontró que sucedió este conflicto con los caibiles. Él narra cómo asesinaron a todos. Y él se salvó porque uno de los caibiles le disparó cuando él intentó huir y pensó que lo había matado. Pero resultó ser que él sobrevivió y él pudo narrar a viva voz cómo fue lo sucedido, la angustia que vivió, cómo pudo ver a sus seres conocidos, sus seres queridos muertos, masacrados, a toda la comunidad. Es que no dejaron a nadie vivo. Realmente él sobrevivió porque lo creyeron muerto. En el caso de Oscar Ramírez, nunca supo qué es lo que sucedió, porque él fue secuestrado y lo llevaron a vivir con otra familia, le cambiaron su identidad, pero él tuvo esta facilidad porque él era blanco, ojos verdes. Volvemos a lo mismo, el racismo es tan grande que se infravalora la vida por ser de piel cobriza, por tener el cabello lacio, por tener ojos negros. El caso de Oscar Ramírez, el mismo Caibil que había masacrado a su familia, se lo llevó y lo crió como si fuese sido un hijo. Él se enteró de toda esta verdad cuando estaba en vida adulta en Estados Unidos y cuando conoció a su verdadero padre prácticamente era un total desconocido porque él no lo tenía en su memoria. Los familiares de las víctimas iniciaron su calvario al intentar exigir justicia para sus familiares. Las autoridades guatemaltecas, ¿verdad? Pero cada vez que esto se iniciaba era aplazado por recurrentes amparos que hacían de parte de esta maquinaria que es el ejército. Fandegua apoyó con el grupo de arqueólogos argentinos y lograron localizar esos cadáveres. Esto dio la posibilidad de encontrar a los perpetradores de esta masacre, como son el caso de los que se presentan en las imágenes. Él es Santos López Alonso y en el año 2018 recibió una pena de 5.180 años por participación en la masacre y el asesinato y fue deportado de los Estados Unidos en el 2010. Igual tenemos el caso de Gilberto Jordán, era miembro de los Jaibiles y igualmente fue acusado por la misma masacre, también fue deportado de Estados Unidos. Pedro Pimentel Ríos, que fue extraditado en 2011, también de Estados Unidos. Y Jorge Vinicio Sosa Orante, que actualmente purga
una condena en prisión en los Estados Unidos y que indican después de cumplirla será extraditado a Guatemala para que también sea procesado, juzgado y condenado por el caso de las dos. Ríos Montt, que en el año de abril de 2018 falleció a los 91 años de edad, mientras lo juzgaban por los cargos de genocidio. Sabemos por la historia que sí fue condenado, pero no estuvo ni 3 días bajo el proceso judicial de Guatemala. Y gracias a esta organización de Fandegua, pues se pudo lograr cierto avance en el proceso que todavía, a mi criterio, no ha sido dignificado completamente todos los familiares de estas víctimas y las víctimas en sí. De Fandegua podemos decir que es una organización que inició desde 1992 y dedica su trabajo, que está orientado a la búsqueda de personas de víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno. Ella impulsa los procesos y acompaña conjuntamente a las personas, a los familiares de la víctima que de esta desaparición forzada en los procesos, en las denuncias que se realizan y ha sido de gran apoyo a todos estos familiares. Esta ha sido mi exposición. Como último detalle, que desde el tiempo ocurrido a la masacre a 1999 habían transcurrido ya 17 años. En esta fecha, el 26 de marzo, pues esta fundación se incorporó al procedimiento ante la comisión como copeticionaria. Los representantes denunciaron las presuntas violaciones de los derechos contenidos en el artículo 4, que es el derecho a la vida, el artículo 5, derecho a la integridad personal, el artículo 7, derecho a la libertad personal, el artículo 8, que son garantías judiciales, el artículo 11, protección de la honra y la dignidad, el artículo 17, que es protección a la familia, el artículo 19, que es el derecho del niño, y el 25, que es la protección judicial, el artículo 29, que son las normas de interpretación de la Convención de Todos en relación con el artículo 1.1, que es la obligación de respetar los derechos. Todos estos fueron vulnerados a las víctimas, asimismo a sus familiares. Como comenté, el ejército es un enorme mecanismo que tiene muchas fuentes, que puede darse el lujo de tener esa impunidad y nuestro sistema judicial los apoyó, los amparó de tal manera que fueron más de 30 años este proceso. Y yo todavía puedo decir, bajo mi investigación, que a pesar de que les colocaron un monumento, que el Estado se disculpó públicamente, hay mucho de lo que la Corte le exigió a Guatemala cumplir que no lo ha hecho. Principalmente ejecutar esa orden de justicia de todos los presuntos asesinos, porque es solo esas personas, si fueron más los que llegaron a la comunidad de Ocerre a hacer la masacre. Como tal, esta ha sido mi investigación y espero que haya sido de, de satisfacción de todos. No podemos olvidar nuestra historia, no podemos olvidar a estas personas. Siempre tenemos que tenerlas presentes para no volver a caer en esta misma situación. Guatemala es grande, Guatemala es preciosa, sus personas son preciosas, su cultura, su tradición, a pesar de no ser nosotros criollos, blancos, nuestros nativos indígenas son personas que merecen respeto, no por su color, sino por el ser humano que en sí ya es desde el momento de nacer. Esos son los derechos que nos protegen, esos son los derechos humanos que todos tenemos que tener sin con total igualdad, sin necesidad de caer en racismo. Depende de cada uno de nosotros de comunicárselo a nuestras familias, a nuestras comunidades, para que esta historia no vuelva a suceder en Guatemala. Gracias.